En la historia de las grandes fortunas europeas, pocas figuras habían alcanzado un equilibrio tan perfecto entre discreción, influencia y éxito como Marta Ortega, heredera del imperio Inditex. Durante años, la prensa la había retratado como un símbolo de serenidad, una mujer joven, elegante, formada entre el rigor empresarial y el gusto estético más refinado. Sin embargo, como suele ocurrir en las vidas que se observan desde lejos, detrás de esa imagen cristalizada, existía un mundo íntimo más frágil, más complejo, más humano, y precisamente ese mundo sería el escenario de una caída que nadie vio venir. Durante los primeros días de otoño en La Coruña, la ciudad parecía envolverse en una calma casi ceremonial. Las fachadas húmedas, las calles silenciosas y el olor a sal procedente del Atlántico acompañaban los pensamientos de Marta mientras repasaba informes, correos y previsiones para los próximos meses. Su rol como presidenta no solo exigía excelencia, sino también presencia constante, una especie de vigilancia emocional sobre cada decisión. Aún así, Marta había aprendido a moverse entre la presión y la elegancia con una maestría casi innata. Pero aquel septiembre habría de marcar un punto de inflexión. Lo primero que sintió fue un cambio imperceptible, una alteración en la atmósfera de su hogar. Se trataba de gestos mínimos, una puerta abierta o cerrada con demasiada suavidad, un mensaje leído con rapidez inusual, un silencio prolongado entre frase y frase durante la cena. El matrimonio entre Marta y su esposo, Alejandro, siempre había sido observado con atención por la sociedad española. Él, empresario de perfil bajo pero ambicioso. Ella, figura pública discreta pero omnipresente en el imaginario colectivo. A ojos del resto del mundo, eran una pareja perfecta, equilibrada, complementaria, aparentemente invencible. Sin embargo, la convivencia, el verdadero campo de batalla emocional, contaba otra historia. Una noche de domingo, Marta despertó sobresaltada. No sabía exactamente qué la había despertado. Tal vez un ruido lejano, tal vez un pensamiento inquietante que se había filtrado en sus sueños. Se levantó con suavidad para no despertar a Alejandro y se dirigió a la cocina para beber un vaso de agua. En la penumbra, observó la pantalla del móvil de su marido brillando débilmente sobre la mesa del salón. Ella nunca había tenido la costumbre de revisar sus dispositivos. Confiaba plenamente en la estabilidad del matrimonio. Pero algo, una intuición, un temblor interior, una voz silenciosa, la empujó a acercarse. La pantalla se iluminó accidentalmente cuando la tocó. Sobre ella apareció un mensaje entrante, un mensaje que cambiaría el curso de su vida. Lo de ayer ha sido maravilloso. No sabía cuánto necesitaba volver a verte. El nombre del remitente era uno que Marta jamás habría imaginado en ese contexto. Claudia R. Durante unos segundos, la realidad pareció doblarse bajo sus pies. El tiempo se volvió más lento, pesado, y el aire en la habitación se hizo casi irrespirable. No podía creerlo. Claudia no era una desconocida. No era una figura anónima o un romance inventado a las sombras de una vida privilegiada. No. Claudia era alguien de su propio entorno, y no solo de su entorno laboral. Era su amiga de juventud. La mente de Marta comenzó a reconstruir recuerdos a velocidad vertiginosa. Tardes de estudio compartido, viajes improvisados, cenas donde las risas eran la banda sonora de una amistad aparentemente inquebrantable. Claudia siempre había sido una presencia luminosa, carismática, inteligente, dueña de una belleza tranquila y una voz suave que contrastaba con la contundencia de sus opiniones. Ella y Marta habían compartido confidencias, sueños, miedos, victorias. Que aquel nombre apareciera en un mensaje tan íntimo dirigido a su marido era algo que su cerebro se negaba a procesar. El teléfono vibró una vez más. No puedo dejar de pensar en ti. Esta vez no había ambigüedad posible. No era un mensaje profesional ni amistoso. Era un mensaje cargado de deseo, una complicidad prohibida que llevaba tiempo creciendo en las sombras. Marta sintió cómo una ola de frío le recorría la espalda. Sus manos comenzaron a temblar y un nudo se instaló en su garganta. En medio de la oscuridad,
la mujer poderosa, la empresaria admirada, la heredera de un imperio textil se desvaneció, quedando solo una esposa herida, una mujer traicionada en el corazón mismo de su intimidad. Quiso gritar, pero no pudo. Quiso llorar, pero tampoco pudo. Quiso despertar de aquella pesadilla, pero la vida, implacable, no le dio tregua. A la mañana siguiente, el mundo seguía su curso como si nada hubiera ocurrido. Las avenidas se llenaban de tráfico. Los empleados entraban y salían de las oficinas. Los correos seguían llegando a su bandeja de entrada. Marta se miró en el espejo mientras se preparaba para un día de trabajo y no reconoció su propio reflejo. Sus ojos estaban más apagados, su expresión más rígida. Sin embargo, como buena heredera de una dinastía empresarial, se obligó a recomponerse. Había aprendido desde niña que el control emocional era parte de su armadura. Alejandro aún dormía cuando ella salió de casa, pero su sola presencia en la habitación, aquella presencia que la noche anterior le habría parecido familiar y tranquilizadora, ahora se le antojaba lejana, casi ajena. Durante toda la mañana, Marta actuó en piloto automático. En reuniones, asentía sin escuchar del todo. En llamadas, respondía con frases mecánicas. Mientras caminaba por los pasillos de la sede de Inditex, una mezcla de incredulidad y rabia contenida la acompañaba como una sombra silenciosa. No sabía si enfrentarlo de inmediato, si esperar, si confirmar lo que había visto, si confesarle cómo había llegado a descubrirlo. Cada opción parecía más dolorosa que la anterior. Lo que más la atormentaba no era la infidelidad en sí, sino la identidad de la otra persona. La traición de un esposo podía tener una explicación, no una justificación, pero sí un marco emocional comprensible. Pero la traición de una amiga, de alguien en quien había confiado, era un golpe en una dimensión completamente distinta. ¿Desde cuándo?, se preguntó por enésima vez. ¿En qué momento mi vida se convirtió en un escenario donde dos de las personas más cercanas conspiraban a mis espaldas? El pensamiento le producía un dolor agudo, casi físico. Esa misma tarde, mientras revisaba documentos en su despacho, Marta recibió una llamada inesperada. Era Claudia. ¿Marta?, dijo la voz al otro lado de la línea, con la misma suavidad que siempre, como si nada hubiera cambiado. Podemos vernos esta semana. Hace tiempo que no hablamos. Aquella naturalidad fue como una bofetada. Marta sintió náuseas. Estoy bastante ocupada, respondió con un hilo de voz, intentando disimular la tensión. Lo imaginaba, dijo Claudia con un tono casi afectuoso, pero me gustaría verte. Tengo cosas que contarte. Cosas que contarme. La ironía era insoportable. Cuando la llamada terminó, Marta se quedó paralizada. El atrevimiento de Claudia, su tranquilidad, su aparente inocencia, todo resultaba insoportable. ¿Cómo podía hablarle con tanta calma cuando al mismo tiempo enviaba mensajes llenos de pasión a su marido? ¿Cómo podía mirar a los ojos a la mujer a quien estaba traicionando? La respuesta, aunque Marta aún no quería admitirlo, era simple. Porque ya no se consideraba parte de su vida, porque ya vivía, emocionalmente al menos, en otro lugar. Esa noche, Marta decidió actuar. No podía continuar viviendo con aquella duda corrosiva. Esperó a que Alejandro llegara a casa. Cuando él abrió la puerta, su expresión era la de siempre. Amable, serena, ligeramente cansada. Le dio un beso en la mejilla y le preguntó cómo había ido su día. Aquella normalidad le resultó insoportable. Alejandro, dijo con voz firme, tenemos que hablar. Él la miró sorprendido. Claro, dime. Anoche vi tu teléfono, confesó ella, sin rodeos. Vi los mensajes de Claudia. El rostro de Alejandro perdió el color. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Era un silencio denso, pesado, un silencio que contenía verdades a punto de estallar. Finalmente, Alejandro habló. Marta, no es lo que piensas, un poco que piensas. La frase más antigua del mundo. La mentira más reconocida. El intento de defensa más inútil. Entonces explícame, dijo ella, con los ojos empañados. Porque yo no veo otra interpretación.
Alejandro pasó una mano por su cabello, nervioso. No estaba preparado para ese enfrentamiento. Y sobre todo, no estaba preparado para la fuerza con la que Marta lo miraba. Claudia y yo... empezó. Nos reencontramos hace unos meses, por casualidad. No pensé que fuera a pasar nada, solo hablamos al principio. Era una amistad. Pero luego, Marta cerró los ojos. Ya sabía cómo terminaba aquella frase. Alejandro, susurró. ¿Te enamoraste de ella? Él no respondió. Pero su silencio fue suficiente. La habitación pareció derrumbarse sobre Marta. Durante unos segundos, sintió que el aire desaparecía. Todo lo que había construido, todo en lo que había creído, todo lo que había protegido durante años, comenzó a resquebrajarse de manera irreversible. La traición no era solo un acto físico, era una erosión emocional profunda. Era la confirmación de que su matrimonio, su amistad, su mundo íntimo, habían sido perforados desde dentro. Esa noche, Marta durmió en otra habitación. No lloró, no gritó, no pidió explicaciones adicionales. Su dolor había superado la barrera de las lágrimas. Ahora era un dolor silencioso, casi clínico, como una herida profunda que todavía no sangra, pero ya amenaza con desbordarse. Había descubierto una verdad devastadora. El enemigo no siempre viene de fuera. A veces nace dentro de casa, y lo peor aún estaba por venir. La mañana siguiente a la confesión de Alejandro amaneció gris, pesada, casi simbólica. La Coruña, envuelta en una neblina espesa, parecía reflejar el estado emocional de Marta, confuso, inmóvil, vulnerable. Aunque su cuerpo se movía mecánicamente, su mente permanecía suspendida en un estado de shock silencioso. Todo lo que durante años había imaginado como sólido, su matrimonio, su círculo íntimo, su confianza en los suyos, se había fragmentado como cristal golpeado desde dentro. Marta no había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de Alejandro regresaban como un eco interminable. El reencuentro fue casual, no pensé que fuera a pasar nada. Una explicación absurda. Una excusa previsible, un intento torpe de suavizar lo que ya era irreparable. Mientras preparaba un café que sabía que no podría beber, Marta sintió que su casa, aquel espacio que siempre había sido un refugio, se había convertido en territorio enemigo. Cada objeto, cada fotografía, cada detalle decorativo parecía ahora parte de un escenario construido sobre mentiras. En la mesa del comedor, una foto tomada el verano anterior mostraba a ella y Alejandro abrazados frente al mar. En ese momento, Marta se preguntó cuánto de aquella sonrisa suya había sido real y cuánto de la de él había sido una interpretación. El dolor no era inmediato. Era lento, un ácido emocional que corroía desde el centro. Y sin embargo, incluso en medio de la devastación, Marta sabía que debía mantener las apariencias. El peso de su apellido le exigía firmeza. En la sede de Inditex, nadie imaginaba lo que Marta estaba viviendo. Sus pasos, aunque más lentos, seguían siendo firmes. Sus decisiones seguían siendo precisas. Pero su mirada había cambiado. Había en ella una sombra nueva, una especie de tristeza silenciosa que solo quienes la conocían muy bien podían percibir. Durante una reunión con el equipo ejecutivo, uno de los directores notó que Marta guardaba un silencio inusual. ¿Todo bien, Marta?, preguntó con delicadeza. Ella levantó la mirada y esbozó una sonrisa impecable, de esas que solo quienes han sido educados para resistir saben mantener. Sí, todo va bien, continuemos. Aquella resiliencia aparente contrastaba brutalmente con lo que estaba viviendo por dentro. La traición la estaba transformando. La estaba obligando a observar su vida desde un ángulo completamente nuevo. Ya no como una mujer que lo tenía todo, sino como una figura expuesta a la fragilidad humana más pura. Esa tarde, mientras revisaba informes financieros, Marta recibió un mensaje inesperado en su móvil. Un número desconocido. Dudó antes de abrirlo. Sé que esto te hará daño, pero creo que necesitas saberlo. Te llamo esta noche. No había nombre,
No había contexto, solo una promesa inquietante. Marta sintió cómo su estómago se contraía. ¿Quién podía estar escribiéndole? ¿Qué más podía quedar por descubrir? La traición de Alejandro ya era lo suficientemente devastadora, pero intuía que aquel mensaje era solo el comienzo de algo más oscuro. Al llegar a casa, encontró a Alejandro en el salón, visiblemente preocupado. Parecía haber envejecido 10 años en un solo día. «Marta», dijo al verla, «tenemos que hablar». «No ahora», respondió ella con frialdad, pero él insistió. «No quiero que pienses que lo que pasó fue un abandono hacia ti». No fue así. Marta lo miró con una mezcla de incredulidad y cansancio. «Alejandro, te enamoraste de otra mujer. ¿Cómo llamas tú a eso? Si no abandono». Él desvió la mirada. Las palabras de Marta eran flechas imposibles de esquivar. «Fue un error», susurró Alejandro. «No», lo corrigió ella. «Fue una decisión. Un error es algo instantáneo. Lo tuyo fue un proceso. Hablaste con ella, la buscaste, la encontraste y lo continuaste. Eso no es una caída. Eso es un camino que escogiste recorrer». Alejandro no tenía cómo responder. Y en ese silencio, Marta confirmaba una vez más que la distancia entre ellos ya era un abismo insalvable. Esa noche, el número desconocido volvió a escribir. «Claudia no es quien crees. Debes saberlo, esta historia no empezó hace unos meses». El pulso de Marta se aceleró. ¿Quién era esa persona? ¿Un amigo? ¿Un enemigo? ¿Un testigo accidental de algo que ella desconocía? Antes de que pudiera responder, entró otra notificación. «Llámanos cuando estés sola, es importante». Marta sintió que el suelo bajo sus pies volvía a moverse. La idea de que la historia entre Alejandro y Claudia no fuera un hecho reciente, sino algo más profundo, más antiguo, más calculado, la llenó de horror. Se encerró en su despacho privado, lejos de oídos indiscretos, y marcó el número. Una voz femenina contestó. «Marta, gracias por llamar». Aquella voz era desconocida, pero tenía un tono firme, casi profesional, como si estuviera acostumbrada a dar malas noticias. «¿Quién eres?», preguntó Marta, intentando mantener el control. «No puedo decirte mi nombre», respondió la mujer. «Pero sé cosas sobre Alejandro y Claudia que necesitas escuchar». Marta sintió un escalofrío. ¿Qué cosas? La mujer respiró hondo antes de hablar. Su relación no empezó hace meses, Marta. Empezó hace 1 año y medio. Mucho antes de que tú sospecharas algo. Y no fue casual. Claudia lo buscó. El corazón de Marta pareció detenerse. ¿Cómo lo sabes? Porque Claudia no es simplemente una amiga traicionera, continuó la mujer. Es alguien que ha tenido conflictos financieros serios. Y Alejandro, bueno, él se convirtió en su salvación. Pero ella tenía un objetivo más profundo, entrar en tu mundo. Marta no podía creer lo que escuchaba. ¿Por qué alguien querría entrar en mi mundo de esa manera? La respuesta cayó como un golpe en seco. Porque Claudia lleva años obsesionada contigo. El silencio que siguió fue insoportable. Marta apoyó la frente contra la mesa, intentando procesar aquella información imposible. Claudia es obsesionada con ella. Aquello añadía una dimensión completamente nueva al drama. Una traición amorosa ya era suficientemente devastadora. Pero una traición motivada por envidia, por ambición, por una fijación personal, eso convertía la herida en algo mucho más profundo. La mujer del teléfono continuó. No puedo decirte mucho más por ahora. Pero ten cuidado. Claudia no hace las cosas sin motivo. Y si tu marido fue parte del plan, voluntariamente o no, debes prepararte para lo que viene. ¿Qué viene?, preguntó Marta con voz quebrada. La mujer titubeó. Claudia quiere ocupar tu lugar. Marta sintió que el mundo entero se paralizaba. ¿Mi lugar como esposa? No, respondió la mujer con un tono sombrío. Tu lugar como figura, como Marta Ortega, como líder, como todo lo que tú representas. La llamada se cortó. Marta se quedó sola,
temblando. Las semanas siguientes fueron un torbellino emocional. Marta intentó concentrarse en su trabajo, pero la información recibida seguía creciendo en su mente como una tormenta. Cada gesto de Claudia en el pasado adquiría ahora un nuevo significado. Cada comentario, cada visita, cada sonrisa, todo podía haber sido parte de un plan cuidadosamente diseñado. La traición dejaba de ser una tragedia personal para convertirse en un rompecabezas psicológico. ¿Había usado Claudia a Alejandro? ¿Alejandro había sido cómplice consciente o un instrumento involuntario? ¿Hasta dónde llegaba la obsesión de aquella mujer? La incertidumbre era un monstruo que la acompañaba día y noche. Un día, mientras revisaba documentos antiguos para un evento de la compañía, Marta encontró un detalle perturbador. Una foto antigua donde ella, Alejandro y Claudia aparecían juntos. En ese momento, Marta tuvo la sensación inquietante de que Claudia no miraba a la cámara, sino a ella. Siempre a Sara. Una mirada prolongada, una mirada que ahora entendía como una señal. Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Un sobre sin remitente llegó a su oficina. Dentro había dos cosas. Una copia impresa de un correo electrónico entre Claudia y otra persona desconocida. Una fotografía. El correo decía: «Ya casi lo tengo. Alejandro está de mi lado. El resto será cuestión de tiempo. Ella ni sospecha nada. Será perfecto». La fotografía, en cambio, era devastadora. Alejandro y Claudia abrazados, mucho antes de que él confesara la infidelidad. La fecha del archivo era de más de un año atrás. Marta sintió que se desplomaba en la silla. Ese fue el instante en que lo entendió todo. No era solo traición. No era solo amor prohibido. No era solo una amiga convertida en enemiga. Era un complot emocional. Un ataque directo a su vida, a su estabilidad, a su identidad. Y lo peor de todo era que ese complot aún no había terminado. Porque Claudia, la mujer en quien Marta había confiado, no solo había conquistado a su marido, había empezado a construir un camino hacia algo más oscuro. La destrucción total de Marta Ortega. El amanecer de un nuevo día. Llegó con una claridad que Marta no sentía desde hacía semanas. La traición había desgarrado su vida personal, sí, pero no había conseguido destruir su voluntad. En el silencio frío de su despacho, rodeada de documentos y decisiones que marcarían el futuro de una de las empresas más grandes de Europa, Marta comprendió algo que hasta ahora se le había escapado. La traición de Alejandro y Claudia no definía quién era ella. Por primera vez desde que el escándalo estalló dentro de su vida, Marta no sintió miedo. Sintió claridad. Se miró al espejo, no como la mujer herida de días anteriores, sino como la líder que siempre había sido. Ya no lloraba por Alejandro. Ya no temblaba por Claudia. Ya no se preguntaba ¿por qué a mí? Ahora solo se hacía una pregunta. ¿Y ahora qué voy a hacer con todo esto? La respuesta llegó a ella con la precisión de una flecha. No iba a hundirse. No iba a esconderse. Y, sobre todo, no iba a permitir que nadie, absolutamente nadie, intentara ocupar su lugar. Durante los días siguientes, Marta activó una red de confianza que muy pocos sabían que existía. Como presidenta de un imperio multimillonario, tenía acceso a información, contactos y recursos que Claudia jamás podría imaginar. Y utilizó todo eso, no como arma de destrucción, sino como mecanismo de defensa. Contrató discretamente a un analista privado, especializado en fraudes emocionales y financieros. Su tarea era clara y contundente. Quiero saberlo todo sobre Claudia. Todo lo que escondió, todo lo que planeó, todo lo que Alejandro no me dijo. Las horas se convirtieron en días. Los días se convirtieron en semanas. Mientras tanto, Marta mantenía una calma impecable hacia el exterior. Su vida pública seguía su curso. Su agenda continuaba llena. Sus proyectos avanzaban sin un solo tropiezo. Pero por dentro, su mente trabajaba como una máquina precisa, reuniendo piezas, uniendo puntos, anticipando movimientos. Y entonces llegaron los primeros informes del investigador. Claudia no solo estaba endeudada,
Claudia no solo había buscado a Alejandro. Claudia tenía un historial de relaciones estratégicas con personas de alto perfil. Lo que para algunos podría parecer romance, para ella era negocio emocional. Peor aún, descubrieron que Claudia había intentado infiltrarse en distintos círculos empresariales en los últimos 5 años, pero nunca había tenido éxito. Hasta que Marta, sin saberlo, la había llevado a su propio hogar, a su confianza, a su vida. El veneno había entrado porque Marta había abierto la puerta creyendo que estaba recibiendo a una amiga. Saberlo dolía, pero también fortalecía. Al mismo tiempo, Alejandro comenzó a derrumbarse. La culpa lo consumía, pero sobre todo, el miedo. Poco a poco comprendió que Claudia no lo amaba, lo utilizaba. Cada mensaje, cada gesto, cada palabra recibida de ella, empezaba a adquirir un tono manipulador que antes no había notado. Y cuando intentó alejarse, Claudia dio su primer golpe de desesperación. Amenazó con revelar detalles íntimos de su relación si él no seguía a su lado. Alejandro, acorralado, acudió a Marta. La encontró en su despacho, concentrada en un informe. «Marta», empezó, con voz apagada. «Necesito hablar contigo». Ella levantó la mirada, serena. «Alejandro, ya no tienes que darme explicaciones», respondió ella. «Tu vida y tus decisiones ya no son asunto mío». «No vengo por eso», dijo él, tragando saliva. «Vengo a decirte que Claudia está fuera de control». Marta lo observó con una frialdad que él nunca había visto en ella. «Alejandro», dijo con firmeza, «Claudia siempre estuvo fuera de control. Tú solo no quisiste verlo». Él bajó la mirada, derrotado. «Perdóname, Marta». Ella respiró hondo. «Yo no soy la persona que tiene que perdonarte», respondió. «Eres tú quien tiene que perdonarse a sí mismo». Fue la primera vez que Alejandro comprendió que había perdido no solo a una esposa, sino a una mujer extraordinaria. Todo alcanzó su punto máximo cuando Marta recibió un sobre final del investigador. Dentro había documentos contundentes, correos, extractos bancarios, fotografías, capturas de conversaciones que revelaban la magnitud del plan de Claudia. Ella no solo buscaba amor, buscaba ascender socialmente, llegar a medios, contactos, círculos para los que jamás había tenido credenciales, y quería hacerlo utilizando la identidad emocional y social de Marta. Esa misma noche, Marta decidió cerrar el círculo. Llamó a Claudia. «Tenemos que hablar», dijo Marta con voz segura, «y lo haremos cara a cara». Claudia aceptó sin sospechar nada. Se encontraron en un pequeño café discreto, lejos de cámaras y ojos curiosos. Cuando Marta entró, Claudia sonrió con hipocresía. «Marta, qué gusto verte», dijo, como si nada hubiera pasado. «Me alegra que por fin podamos». Marta levantó una mano, cortando la frase. «Claudia, siéntate», ordenó. El tono era tan firme que incluso la mujer traicionera obedeció. Marta abrió una carpeta y colocó los documentos sobre la mesa. «Vamos a ser claras, todo. Sé cuándo empezó. Sé por qué empezó. Sé con quién hablaste. Sé lo que buscabas. Y sé a quién intentaste destruir». Claudia palideció. «Marta, yo puedo explicarlo». «No». La voz de Marta era un muro imposible de atravesar. «No estás aquí para explicarte. Estás aquí para escuchar». Y entonces comenzó la enumeración. Calma. Precisa. Implacable. Cada documento, cada prueba, cada conversación revelada era una puñalada emocional en el plan cuidadosamente diseñado por Claudia. La mujer empezó a temblar. «Marta, por favor. Yo no quería». «Sí querías», la interrumpió. «Querías mi vida, querías mi lugar, pero te equivocas de persona. Yo no soy alguien que se deja derribar por una traición. Soy alguien que se levanta más fuerte». Claudia se quedó sin palabras. «Y ahora», continuó Marta, «te voy a dar una oportunidad que tú jamás me diste. No voy a destruirte públicamente. No voy a arruinar tu vida.
pero desaparecerás de la mía, de mi entorno, de mis círculos, de todo. Definitivamente. Claudia intentó hablar, pero Marta se levantó. Has jugado con la persona equivocada, concluyó, y lo pagarás no con escándalo, sino con irrelevancia, que para alguien como tú es peor que cualquier castigo. Marta se marchó sin mirar atrás. Claudia se quedó sola, derrotada, por primera vez consciente de que el verdadero poder no era seducir ni manipular, sino ser intocable. Las semanas siguientes fueron un periodo de reconstrucción, no de tristeza, sino de liberación. Marta no volvió con Alejandro, no buscó venganza pública, no permitió que la traición marcara su futuro. Se centró en su trabajo, reforzó sus alianzas internas, lanzó nuevos proyectos con una visión renovada. Y poco a poco, el mundo volvió a ver en ella lo que siempre había sido. Una líder sólida, elegante, firme, pero ahora, además, era una sobreviviente. Una mujer que había mirado la traición a los ojos y había prevalecido. Una mujer que había sido herida en lo más profundo y había renacido más fuerte. En una entrevista meses después, un periodista le preguntó cómo había logrado superar uno de los momentos más difíciles de su vida. Marta sonrió con serenidad. El dolor revela quiénes somos, respondió. Y yo descubrí que soy más fuerte de lo que pensaba. Nadie supo toda la verdad. Nadie supo del complot, de la traición estratégica, de las amenazas. Nadie supo del enfrentamiento final. Pero sí vieron lo imprescindible, que Marta Ortega no era solo heredera de un imperio, era una mujer de una fortaleza indestructible. Y mientras el mundo seguía girando, ella caminaba con la frente en alto, consciente de que la dignidad, cuando se defiende con inteligencia, se convierte en una forma de poder que nadie puede arrebatar. Si te gustan las historias llenas de misterio, giros inesperados y análisis profundos sobre la vida de las celebridades, no olvides darle like al video, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones. Cada suscripción tuya es un impulso enorme para que podamos seguir creando contenidos exclusivos, relatos impactantes y revelaciones que no encontrarás en ningún otro lugar. Y no olvides dejar tu comentario. ¿Qué te ha parecido la historia de hoy? ¿Qué personaje te gustaría que investiguemos en el próximo video? Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio.